¿Alguna vez has sentido que el dolor te quema tanto que te convierte en alguien que no reconoces? Alguien capaz de cosas que nunca imaginaste. Yo sí, lo sentí tan profundo que aún me arde el alma, como si el fuego que encendí ese día nunca se hubiera apagado. Mi nombre es Rosa, tengo 80 años, y hoy te voy a contar una historia que me ha perseguido como una sombra, una que me marcó con sangre y lágrimas. No es una historia bonita, no es de esas que te hacen sonreír, es una confesión que me quita el aliento, una verdad que he guardado por años y que necesito soltar antes de que este mundo me reclame. Te voy a contar por qué quemé el ataúd de mi propia hija en su funeral, por qué grité una verdad que hizo temblar a todos los que estaban ahí. Pero antes de que me juzgues, déjame llevarte al principio, porque cuando sepas lo que descubrí, tal vez entiendas por qué lo hice. Esto no es un cuento, es mi vida, y cada palabra es un pedazo de mi corazón roto. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde el sol quema la tierra y los secretos se esconden bajo las alfombras de las casas viejas. Mi infancia fue dura, marcada por un padre autoritario que mandaba con el puño y una madre que vivía en silencio, como si temiera respirar demasiado fuerte. Yo era la menor de 3 hermanos, pero siempre fui la que cargaba con todo. Limpiar, cocinar, apagar las peleas que mi padre encendía con su mal genio. A los 20 me casé con Luis, un hombre que me prometió amor eterno, pero que solo me dio gritos, noches de insomnio y un corazón lleno de cicatrices. Tuvimos una hija, Carmen, mi luz, mi razón de existir. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, con esos ojitos que parecían ver el mundo entero, juré que haría cualquier cosa por ella, que la protegería hasta mi último aliento. Pero la vida tiene una manera cruel de hacerte romper tus promesas, de ponerte a prueba hasta que te rompes tú. Carmen creció en un hogar roto. Luis bebía, gritaba y a veces levantaba la mano. Yo intentaba protegerla, pero era débil, estaba cansada y el miedo me paralizaba. Cuando Carmen tenía 15 años, Luis se fue de la casa, dejándonos solas. No lo lamenté, pero el daño ya estaba hecho. Carmen era una niña callada, reservada, con una tristeza en los ojos que me partía el alma. Trabajé día y noche en una fábrica, cosiendo ropa hasta que las manos me sangraban para sacarnos adelante, pero no siempre estuve ahí para ella. Me duele decirlo, pero a veces llegaba tan agotada que no veía lo que mi hija cargaba en su corazón. Cuando creció, se casó con Javier, un hombre que parecía sacado de un sueño, educado, trabajador, con una sonrisa que engañaba a cualquiera. Yo estaba tan feliz por ella. Pensé que por fin tendría la vida que yo no pude darle. Qué equivocada estaba. Los primeros años de su matrimonio eran como un cuento de hadas. Carmen estaba radiante, siempre sonriendo, y Javier la trataba como si fuera lo primero en su vida. Me invitaban a su casa los domingos, y yo llegaba con un pastel de manzana, feliz de verlos juntos, riendo, planeando su futuro. Pero poco a poco, empecé a notar cosas que no cuadraban. Carmen empezó a cambiar. Sus ojos ya no brillaban como antes, sus sonrisas eran forzadas como si las pintara solo para mí. A veces la encontraba mirando por la ventana, perdida, como si estuviera atrapada en un pensamiento que no podía compartir. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que todo estaba bien, pero su voz temblaba. Una madre siempre sabe cuando su hija miente, y yo sabía que algo estaba mal, aunque no podía ponerle nombre. Luego estaban las visitas extrañas. Hombres que llegaban a su casa a horas raras, siempre con excusas, que eran socios de Javier, que venían por negocios, que solo pasaban a saludar. Pero había algo en sus miradas, en la forma en que hablaban en voz baja, que me ponía los pelos de punta. Una noche, mientras ayudaba a Carmen a lavar los platos después de una cena, escuché a uno de esos hombres hablar con Javier en el patio. No alcancé a entender todo, pero oí una frase que se me quedó grabada. Hay que mantener a Carmen callada, o esto se nos va de las manos. ¿Callada sobre qué? Mi corazón se aceleró, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo terrible. Intenté preguntarle a Carmen, pero ella cambió de tema, con una mirada de pánico que no olvidaré nunca. Le pregunté a Javier, pero él siempre tenía una respuesta perfecta, una sonrisa que desarmaba cualquier sospecha.
Rosa, no te preocupes, son solo negocios, me decía, y yo quería creerle, pero algo en mi interior me gritaba que no. Los años pasaron, y la distancia entre Carmen y yo creció. Se volvió más reservada, más distante. A veces la llamaba y no contestaba, o me decía que estaba ocupada. Javier, por otro lado, seguía siendo el yerno perfecto. Me traía flores, me preguntaba cómo estaba, me invitaba a su casa como si nada, pero había algo en él que no me convencía. Era demasiado perfecto, como si escondiera algo detrás de esa fachada. Una noche, recibí una llamada de Carmen. Estaba llorando, apenas podía hablar. «Mamá, necesito verte», dijo, con la voz rota, como si estuviera al borde de un abismo. «¿Qué pasa, mi amor? Dímelo», le supliqué. Pero ella solo sollozó y colgó. Corrí a su casa, con el corazón en la garganta, pero cuando llegué, Javier me abrió la puerta con esa calma suya que ya me daba escalofríos. «Todo está bien, Rosa. Carmen solo está un poco estresada», me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Intenté verla, pero él me dijo que estaba durmiendo. Me fui con el alma en un hilo, sintiendo que algo terrible estaba pasando, pero sin saber qué. Un mes después, Carmen murió. Un accidente, dijeron. Se cayó por las escaleras de su casa, se rompió el cuello. Javier estaba destrozado, o eso parecía, llorando en cada esquina, diciendo que no sabía cómo seguir sin ella. El pueblo entero lloró por mi niña, pero yo no podía creerlo. ¿Cómo podía mi Carmen, tan cuidadosa, tan fuerte, morir así? Empecé hasta a hacer preguntas, a buscar respuestas, pero nadie quería hablar. Javier me evitaba. Los vecinos cambiaban de tema, como si todos supieran algo que no querían decir. Y entonces, la noche antes del funeral, encontré algo que me heló la sangre. En un cajón de la casa de Carmen, escondido bajo ropa vieja, había un diario. No era el diario de una mujer feliz. Estaba lleno de miedo, de secretos, de palabras que me rompieron el alma. «No sé cuánto más puedo soportar», escribía. «Javier no es quien parece. Si alguien encuentra esto, por favor, no dejen que se salga con la suya». Mi corazón se detuvo. ¿Qué había hecho Javier? ¿Y por qué Carmen nunca me lo dijo? Había más. Nombres, fechas, lugares, como si estuviera documentando algo. Una frase me dejó sin aliento. «Si me pasa algo, no fue un accidente. Mamá, lo siento». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina, con el diario en las manos, leyendo cada palabra, cada súplica de mi hija. Me odié por no haberla protegido, por no haber insistido cuando la vi tan triste, tan callada, pero también sentí una furia que no puedo explicar. Una furia contra Javier, contra el mundo, contra mí misma. Decidí que no podía dejar que Carmen se fuera sin que la verdad saliera a la luz. El día del funeral, llevé ese diario conmigo, escondido en mi bolso, porque necesitaba respuestas. Pero también llevé algo más, un bidón de gasolina que saqué del cobertizo. No sé por qué lo hice, no lo planeé. Solo sabía que no podía dejar que mi hija se fuera en silencio, que su muerte no podía ser una mentira más. Lo que hice ese día, frente a todos, con las llamas consumiendo el ataúd, cambió todo. Lo que salió de ese ataúd no fue solo mi hija, fue una verdad que nadie estaba listo para escuchar. Pero antes de contarte, respira hondo, porque lo que viene no es fácil de digerir. Lo que hice en esa iglesia, con el fuego en mis manos, fue mi manera de gritarle al mundo que mi Carmen no murió en vano. Y aunque me llamen loca, aunque me condenen, lo volvería a hacer. No sé si alguna vez has sentido que el dolor te consume hasta el punto de no reconocerte, que te empuja a hacer cosas que nunca imaginaste. Ese día, en el funeral de mi Carmen, yo no era Rosa, la madre amorosa que horneaba pasteles y cosía ropa para su hija. Era una mujer rota, furiosa, con un fuego dentro que no podía apagar. Déjame contarte cómo llegué a ese momento, cómo el diario de mi hija me llevó a destrozar su funeral y a gritar una verdad que hizo temblar a todos los que estaban ahí. Después de encontrar el diario, no pude dormir. Cada página era un grito de mi Carmen, una súplica que no escuché cuando estaba viva. Escribía sobre Javier, sobre sus negocios, sobre hombres que llegaban a la casa con maletines y se iban con más dinero del que deberían. Hablaba de amenazas,
de noches en las que Javier la encerraba en su cuarto, de promesas rotas que la hacían sentir como una prisionera. Pero lo peor fue esa frase que se me clavó como un puñal. Si me pasa algo, no fue un accidente, mamá, lo siento. Esas palabras me destrozaron. Mi niña sabía que algo malo iba a pasar, y yo no estuve ahí para salvarla. Me pasé la noche llorando con el diario en las manos, preguntándome cómo no vi las señales, cómo pude ser tan ciega. Me odié por no haber insistido, por no haberla obligado a hablar conmigo, pero también sentí una furia que crecía con cada palabra que leía, una furia que me quemaba por dentro, que me hacía querer arrancarle la verdad a Javier con mis propias manos. El día del funeral amaneció gris, como si el cielo supiera lo que iba a pasar. La iglesia estaba llena, vecinos, amigos, familiares, todos con cara de tristeza, pero yo solo veía hipocresía. Javier estaba al frente con su traje negro impecable, llorando como si realmente la hubiera amado. Yo no podía mirarlo sin sentir náuseas. Llevé el diario conmigo, escondido en mi bolso, porque necesitaba respuestas, pero también porque sentía que Carmen me lo había dejado para que yo hiciera algo. Y llevé ese bidón de gasolina, sin saber por qué, sin un plan claro. Solo sabía que no podía dejar que mi hija se fuera en medio de mentiras, que no podía permitir que Javier siguiera actuando como el viudo perfecto mientras yo sabía la verdad. La ceremonia empezó, y cada palabra del sacerdote me sonaba a mentira. Hablaban de Carmen como si hubiera sido una santa, pero nadie mencionaba el miedo que vivió, los secretos que cargó. Cuando llegó el momento de acercarme al ataúd, algo en mí se rompió. No podía soportar la idea de que mi hija estuviera ahí, encerrada en una caja, mientras Javier seguía libre, engañando a todos. Saqué el diario y lo levanté frente a la iglesia llena. Carmen no murió por un accidente, grité, con la voz temblando de rabia y dolor. La iglesia se quedó en silencio. Todos me miraban como si estuviera loca. Leí una página en voz alta, una donde Carmen hablaba de cómo Javier la había amenazado si hablaba con alguien, de cómo la había encerrado en su cuarto para que no contara lo que sabía. Los murmullos empezaron, la gente se miraba, pero Javier se levantó, furioso, con los ojos encendidos. «Rosa, estás loca, el dolor te ha vuelto loca», gritó, y algunos asintieron, como si yo fuera la villana de la historia. Y entonces, sin pensarlo, saqué el bidón de gasolina. No sé qué me poseyó, pero lo hice. Vertí el líquido sobre el ataúd, con las manos temblando mientras gritaba: «Todos ustedes la dejaron sola. Nadie la ayudó. Carmen estaba pidiendo ayuda y nadie la escuchó». Prendí un fósforo y antes de que alguien pudiera detenerme, el ataúd empezó a arder. La gente gritó, corrió hacia las salidas, pero yo no me moví. Quería que vieran, que sintieran el fuego que yo llevaba dentro. Y entonces, algo pasó, algo que nadie esperaba. El ataúd, que no estaba bien cerrado, se abrió con las llamas y algo cayó al suelo. No era el cuerpo de mi Carmen, no del todo. Había un paquete envuelto en plástico, lleno de dinero en efectivo y documentos. La iglesia se convirtió en un caos. La gente gritaba. Algunos intentaban apagar el fuego, otros corrían hacia la salida. Javier se lanzó hacia el paquete, desesperado, pero la policía que alguien había llamado ya estaba entrando. Me quedé ahí, inmóvil, con el olor a gasolina y madera quemada llenando el aire, mirando las llamas que consumían el ataúd de mi hija. No sentí miedo, no sentí arrepentimiento, solo sentía que por fin había hecho algo por Carmen, que había sacado a la luz la verdad que ella quiso contar. La policía me agarró, me puso esposas, pero no me resistí. Mientras me llevaban, vi a Javier gritando, intentando explicar lo inexplicable. Ese paquete, esos documentos, eran la prueba de que Carmen no había muerto por un accidente. Pero lo que descubrí después, lo que esos documentos revelaron, me hizo darme cuenta de que el rompecabezas era mucho más grande de lo que imaginaba, y que mi acto en ese funeral había abierto una puerta que no podía cerrar. Antes de seguir, quiero pedirte algo, porque esta historia me está costando el alma contarla. Si te está gustando, por favor, dale un me gusta al video. Es ese botón con el pulgar hacia arriba, justo debajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal.
Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por esta vieja que necesita desahogarse. Lo que viene ahora te va a chocar el corazón. No sé si alguna vez has sentido que el mundo se te viene abajo en un solo instante, que todo lo que creías saber se desvanece como humo entre tus manos. Ese día en el funeral, cuando el ataúd ardió y ese paquete cayó al suelo, sentí exactamente eso. No solo era el cuerpo de mi Carmen lo que estaba ahí, sino una verdad que nadie esperaba. Una verdad que hizo que todos en esa iglesia corrieran despavoridos. Déjame contarte qué pasó después, cómo ese momento cambió todo y cómo descubrí que mi hija había estado atrapada en una red mucho más oscura de lo que imaginaba. Cuando el paquete cayó del ataúd, la iglesia se convirtió en un caos. El fuego seguía ardiendo, el olor a madera quemada y gasolina llenaba el aire, y la gente gritaba, algunos corriendo hacia las salidas, otros paralizados, mirando el dinero y los documentos que se esparcían por el suelo. Javier, que hasta ese momento había mantenido su fachada de viudo perfecto, perdió el control. Corrió hacia el paquete, intentando recogerlo, empujando a cualquiera que se le pusiera en el camino. Pero la policía ya estaba ahí, alertada por los gritos y el humo. Lo detuvieron no por el incendio, sino porque uno de los agentes reconoció algo en esos documentos. Eran contratos, nombres, fechas, escritos en un código que no entendí, pero que claramente eran importantes. Yo estaba en shock, todavía con el olor a gasolina en las manos, viendo cómo se llevaban a Javier, mientras él gritaba que todo era un malentendido, que no tenía nada que ver. Me llevaron a la comisaría, claro. Una anciana prendiendo fuego a un ataúd en un funeral no pasa desapercibida. Me interrogaron durante horas preguntándome por qué lo hice, qué sabía, qué era ese paquete. Yo no tenía todas las respuestas. Solo tenía el diario de Carmen y un dolor que no me dejaba respirar. Mientras estaba en esa celda fría, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué era ese paquete? ¿En qué estaba metida mi hija? ¿Y por qué lo escondió en su ataúd? Un policía joven, con cara de cansado pero ojos amables, se acercó a mí antes de que me llevaran a una celda más permanente. Señora Rosa, lo que encontramos en ese ataúd no debería haber estado ahí. Su hija estaba metida en algo grande, me dijo. No me explicó más, pero sus palabras se me quedaron grabadas como un eco que no podía callar. Días después, un abogado del pueblo, un viejo amigo de mi familia que siempre había sido bueno conmigo, vino a verme. Me dijo que Javier estaba involucrado en un negocio sucio, algo que tenía que ver con lavado de dinero y contrabando. Los documentos en el ataúd eran pruebas que Carmen había escondido, probablemente con la esperanza de que alguien las encontrara. Según el abogado, mi hija había estado tratando de reunir evidencia contra Javier, pero no tuvo tiempo de entregarla a nadie. Por eso escribió en su diario, por eso tenía tanto miedo. Javier lo sabía y por eso ella murió. No fue un accidente. El abogado no lo dijo directamente, pero yo lo entendí. Javier la mató, o alguien lo hizo por él. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que el mundo entero se desmoronaba otra vez. Y entonces el abogado me dijo algo más, algo que me dejó helada. Rosa, Carmen dejó una carta para ti. Estaba con los documentos, pero no la encontraron hasta ahora. Me la entregó, y cuando la leí, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Carmen escribió que me quería, que lo sentía, que nunca quiso decepcionarme, pero también escribió algo que no entendí del todo. Mamá, si lees esto no confíes en nadie, ni siquiera en los que parecen amigos. ¿Qué quería decir? ¿Quiénes eran esos amigos? ¿Había más gente involucrada? Esa carta cambió todo. Empecé a sospechar de todos. Los vecinos que me miraban con lástima, los amigos que venían a consolarme, incluso el abogado que me estaba ayudando. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si había más secretos? La paranoia se apoderó de mí, pero también me dio fuerzas. Decidí que no iba a dejar que la muerte de mi hija fuera en vano. Aunque estaba en problemas por lo que hice en el funeral, juré que encontraría a todos los que le hicieron daño a Carmen, costara lo que costara. Me dejaron salir bajo fianza, pero no fue fácil. El pueblo me miraba como si fuera un monstruo, la vieja loca que quemó el ataúd.
Pero no me importaba. Había sacado la verdad a la luz, aunque fuera de la manera más brutal. Empecé a hablar con cualquiera que pudiera saber algo. Vecinos, amigos de Carmen, incluso un policía retirado que conocía los rumores del pueblo. Cada conversación era como abrir una herida, pero también era una pieza más del rompecabezas. Descubrí que Javier no era el único que visitaba la casa a horas extrañas. Había otros, hombres con nombres que aparecían en el diario de Carmen, hombres que el pueblo respetaba pero que escondían secretos oscuros. Y cada vez que encontraba una pista, sentía que Carmen estaba conmigo, guiándome, pidiéndome que no me detuviera. Pero también había momentos en los que dudaba de mí misma. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si el dolor me había cegado? La carta de Carmen, con esa advertencia de no confiar en nadie, me hacía cuestionar todo. Incluso empecé a preguntarme si el abogado, que parecía tan dispuesto a ayudarme, no estaría escondiendo algo. Había algo en su tono, en la forma en que evitaba ciertas preguntas que me ponía nerviosa, pero no podía parar. No después de lo que había hecho, no después de haber quemado el ataúd de mi hija frente a todos. Tenía que seguir, por ella, aunque el camino me llevara a un lugar del que no pudiera volver. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Me dejaron salir bajo fianza, pero el pueblo ya no era mi hogar. Todos me miraban como si fuera una loca, la vieja que quemó el ataúd. Algunos susurraban a mis espaldas, otros me evitaban como si tuviera una enfermedad. Pero yo no me arrepentía. Había sacado la verdad a la luz, aunque fuera de la manera más brutal, aunque me hubiera costado todo. Empecé a investigar por mi cuenta, con la ayuda del abogado y de un periodista joven que se interesó en mi historia. Era un muchacho curioso, con ojos llenos de fuego, que creía que la muerte de Carmen era solo la punta de un iceberg mucho más grande. Juntos empezamos a desentrañar el rompecabezas, y lo que descubrimos fue aterrador. Los documentos del ataúd eran solo una parte de la historia. Javier estaba involucrado en una red de lavado de dinero que pasaba por el pueblo, usando negocios locales como fachada, la ferretería, la panadería, incluso la farmacia del señor López, un hombre que todos respetaban. Carmen lo descubrió por accidente, probablemente porque Javier no fue lo bastante cuidadoso. En lugar de huir, mi hija decidió enfrentarlo, reunir pruebas, escribir todo en su diario, pero no tuvo tiempo de entregarlo a nadie. Por eso la mataron. Y lo peor, lo que me rompió el corazón, fue descubrir que no solo Javier estaba involucrado. Uno de los amigos de los que Carmen hablaba en su carta era el sacerdote de la iglesia, el mismo que dio el sermón en su funeral, el mismo que habló de ella como si fuera una santa. Él sabía lo que Javier hacía y se quedaba callado a cambio de una parte del dinero. Cuando lo confronté en la sacristía, con el diario en la mano, lo negó todo, pero sus ojos, esos ojos que temblaban, lo delataron. Ese hombre que se suponía que era un guía espiritual, era tan culpable como Javier. Poco a poco, las piezas se encajaron. El periodista publicó la historia y el escándalo explotó. El pueblo entero se volvió un hervidero de rumores. Javier fue condenado, pero no por el asesinato de Carmen, porque no había pruebas suficientes. Lo encerraron por los cargos de lavado de dinero, gracias a los documentos que salieron del ataúd. El sacerdote se fue del pueblo sin decir una palabra y nunca más supe de él. Pero yo sabía que había más, que la red era más grande, que todavía había gente libre que le había hecho daño a mi hija. Empecé a recibir amenazas, notas anónimas en mi buzón, llamadas en la madrugada, susurros que decían «para, Rosa, o terminarás como tu hija». Pero no me detuve. No podía. Cada amenaza era una confirmación de que estaba cerca de la verdad, de que Carmen había muerto por algo mucho más grande que un simple accidente. En esos días, me pregunté muchas veces si lo que hice en el funeral fue un error. Quemar el ataúd, gritar, causar tanto caos, ¿valió la pena? No lo sé. Pero sí sé que no podía dejar que mi hija se fuera sin pelear por ella. Y aunque el mundo me juzgue, aunque me llamen loca, hice lo que hice por amor. Pero había algo más, algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera al periodista. Cuando el ataúd ardió, cuando ese paquete cayó, vi algo más entre las llamas. Un anillo,
el anillo que le regalé a Carmen cuando cumplió 18 años, con una pequeña piedra de ámbar que ella amaba. Estaba ahí, en el ataúd, como si ella hubiera querido que lo encontrara. Pero también había una nota casi quemada, con una sola palabra: perdóname. Perdóname, ¿por qué, Carmen? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Esa nota me dejó una duda que nunca podré resolver, una duda que me carcome como un veneno. Y entonces, un día, el periodista vino a verme con una nueva pieza del rompecabezas. Encontró un nombre en los documentos que no habíamos visto antes: el del alcalde del pueblo, un hombre que todos respetaban, que siempre estaba en primera fila en la iglesia. Según el periodista, el alcalde estaba conectado con la red de Javier, y Carmen lo sabía. Era él uno de los amigos de los que hablaba mi hija. No tenía pruebas, pero la sola idea me hizo temblar. Decidí confrontarlo, sola en su oficina. Le mostré el diario, le hablé de Carmen, de los documentos. Él se rió, dijo que eran fantasías de una vieja loca. Pero cuando mencioné la nota, la palabra perdóname, su cara cambió. No dijo nada, pero su silencio fue suficiente. Ese hombre sabía algo, y yo estaba segura de que Carmen murió por eso. Han pasado años desde ese día, y aquí estoy, contándote mi verdad. No sé si me crees, no sé si me juzgas, pero necesitaba sacarlo de mi pecho. Todo encaja ahora, ¿verdad? Los secretos, las traiciones, la red de mentiras en la que estaba atrapada mi Carmen. Quemé el ataúd de mi hija, grité la verdad frente a todos, porque creía que era la única manera de honrarla, de darle la justicia que nadie más le dio. Pero esa nota, esa palabra perdóname, me persigue. ¿Y si Carmen sabía algo más? ¿Y si en mi furia, en mi dolor, no vi toda la verdad? No te pido que me entiendas, solo que escuches. La vida es un rompecabezas cruel, y a veces las piezas que encuentras no encajan como esperabas. Aprendí que el amor puede ser un arma, que a veces pelear por los tuyos significa perderte a ti misma. Quemé ese ataúd, grité la verdad y no me arrepiento. Lo hice con calma, con furia, con un corazón roto que no sentía nada más que dolor. Pero esa nota me hace preguntarme si hice lo correcto o si, en mi afán de proteger, destruí algo más. Porque después de todo, no solo quemé el ataúd, quemé los recuerdos de mi hija, los últimos pedazos que me quedaban de ella. Y lo hice con una tranquilidad que ahora me asusta. Lo hice porque creía que era lo correcto, porque creía que Carmen me lo pedía. Pero, ¿y si me equivoqué? ¿Y si esa nota era una súplica para que me detuviera? No me arrepiento, no. Lo volvería a hacer, porque mi hija merecía que alguien peleara por ella. Pero esa duda, esa maldita duda, me seguirá hasta la tumba. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, dale un me gusta al video. Es ese botón con el pulgar hacia arriba, justo ahí abajo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Solo aprieta el botón negro que dice suscribirse. Nos ayuda mucho a seguir compartiendo estas confesiones. Y si alguna vez has vivido algo así, o tienes una historia que quieras que contemos, déjanos un comentario. Aquí estamos todos los días, con relatos que te van a dejar sin aliento. Perdóname si este video ha sido largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto, desahogarme. Gracias por acompañarme hasta el final.